Mi nombre es Manuel Felipe Pimentel Invert, de apellidos por mi padre, y Hernández por mi madre. Mi nombre en el arte es Timo Pimentel. Nací en Santo Domingo, en la calle Santiago, en Gascue. Me dedico a tantas cosas, pero básicamente mi formación fue de médico. Yo hice mi bachillerato en la escuela del Colegio Dominicano de La Salle por 12 años. De ahí pasé a la Universidad de Santo Domingo, que todavía no era Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya en el transcurso de mi disciplina de estudios en la universidad se convirtió en Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de eso estuve en una academia militar norteamericana por 1 año y medio. Se llamaba Eastern Military Academy. Y ahí regresé al país para dedicarme a mi profesión. Yo diría que se evidencia, y eso lo entiende uno con el paso del tiempo y sobre todo por la práctica médica, de que algo de genética marca la carrera y la vida de una persona. En mi caso, mi madre usualmente pintaba. Eran unos tiempos donde las mujeres hacían pocas cosas, o estudiaban poesía o literatura o hacían arte, y pues definitivamente algo me puede haber quedado de ella. Y en el caso de mi padre también, con su ejercicio profesional, que era médico, y su ejercicio también como docente, pues también tenía que dibujar, y me enseñó desde pequeño a dibujar. Otra cosa muy importante como herramienta que me enseñó mi padre fue la fotografía. O sea, él me convenció desde muy pequeño, tendría algunos 9 o 10 años, que la fotografía era una herramienta muy importante en cualquier actividad que yo me dedicara en el futuro. O sea, yo era un niño, pero me dice, si tú vas a ser ingeniero, arquitecto, si vas a ser médico, lo que tú vayas a hacer, la fotografía va a ser de gran ayuda. Y lo fue, y lo ha sido por toda mi vida. Eso es parte del andar, del trajinar dentro del arte. También tengo que decir que nunca tuve una formación educativa directa en el arte. Cuando yo regresaba de mis tareas en la escuela, pues tenía que hacer los deberes, y una vez que yo hacía los deberes, entonces me daban la oportunidad y el permiso para cruzar al Palacio de Bellas Artes, que quedaba apenas un par de cuadras de mi casa, 1,5 cuadras. Y yo iba ahí y me entraban los cursos, me dejaban entrar de oyente o de mirón, y había un profesor, uno de los profesores y grandes artistas dominicanos, que era Gilberto Hernández Ortega, que era primo de mi madre, y me permitía que yo me metiera en las aulas. Pero no tuve, como te digo, no tuve una formación educativa en el arte como ahora tienen la oportunidad los jóvenes de tener. Mi gran escuela fue el Grupo Proyecta, que era un grupo formado por Ada Balcácer, por Domingo Liz, por Fernando Peña de Filló, por Gaspar Mario Cruz, que era escultor, por Leopoldo Pérez, que era un excelente pintor, y había 2 jovencitos en ese grupo, muy jovencitos, que era Félix Gontier, Cocó, y yo. Entonces para nosotros fue una escuela, el Grupo Proyecta, porque nos disciplinaron, nos enseñaron a trabajar y a sacar beneficio al tiempo, a no desperdiciar el tiempo, y nos enseñaron a pensar en arte. O sea que esa fue mi gran escuela. La formación médica obliga, sobre todo en los primeros años, a ser diestro, por lo menos a tratar de serlo, con el dibujo, porque te enseñan mucha anatomía, te enseñan histología, que fue una materia que después yo tuve la oportunidad de ser profesor en la universidad, y el estudio por el microscopio, usando el microscopio en el caso de la histología, o estudiando anatomía, pues te obliga a desarrollar las habilidades en el dibujo, sobre todo.
O sea que hay una estrecha relación en mi profesión, en ese caso, y el continuo ejercicio del dibujo. Tuve la suerte también de tener a Gilberto Fernández Díez en el Colegio de La Salle como mi mentor al principio. También había un padre lasallista, un hermano lasallista, el hermano Bernardo, que me enseñó pendolismo, y también tuve la suerte de conocer y de querer y de estar con él, de uno de los grandes acuarelistas dominicanos. Y con él, pues también fue un ejercicio muy interesante para aprender ciertas cosas del color. Glauco Castellanos se llamaba, falleció hace un tiempo ya, y son los recuerdos gratos que tengo de lo que fue un ejercicio de educación primaria, secundaria y luego bachillerato, y después en la universidad con las materias que tenían que ver algo tanto con las artes visuales, específicamente el dibujo, y con la fotografía, de la cual yo me ayudaba mucho también. Más que diálogo entre obra y espacio, yo diría que diálogo entre obra y sentimiento, entre obra y pasajes anteriores de la vida, entre obra y la impronta de las raíces de los primeros pobladores de la isla, que eran los arahuacos insulares, y de los cuales yo me nutro mucho por su gráfica, por todas los diseños, tanto en las pictografías como en los petroglifos, como en las piezas cerámicas que ellos hicieron. He estudiado mucho, no solamente la gráfica de ellos, sino también la composición matérica, o sea, cómo usaban el barro, qué tipo de barro usaban, cómo quemaban, a qué temperatura lograban conseguir con métodos muy rudimentarios y muy sencillos. Mi trabajo, desde el punto de vista técnico, yo te diría que yo concibo una idea que es muy etérea, muy poco definida en el momento, y cuando yo llego a ponerme en contacto con la materia, que en este caso es el barro, entonces sí ya tengo un acabado mejor de lo que yo he visualizado anteriormente. No necesariamente es exactamente lo que había pensado antes. Hay muchas modificaciones. El barro es un material muy agradable, muy fácil de manejar, muy sensible, y uno va poco a poco descubriendo el tipo de material que uno quiere para la obra que uno quiere. La obra que yo hago es una obra muy fuerte en el sentido del tratamiento del material, y entonces para eso se obliga a que haya una formulación del barro diferente a la formulación que habitualmente se usan para otras cosas. Para los murales ya hay que tener pensado en cómo va a responder al material, no solamente a cuando tú lo atacas, cuando tú estás trabajando con él, sino luego cómo va a responder ese material en los hornos. Y por eso todo eso tiene que ser pensado, muchas veces producto del ejercicio más sencillo que hay, que es prueba y error, que los norteamericanos llaman trial and error. Probar y ver de los errores y ir llegando a las conclusiones que uno quiere para obtener su sello particular en el trabajo que uno hace. La influencia mayor, la influencia más importante en mi quehacer, sobre todo en la cerámica y en la gráfica, fue mi maestro Paul Giudicelli, que fue un fenómeno tardío en el arte dominicano, en el sentido de que él se destaca y tiene una formación ya cuando es mayor, no es alguien que empieza desde niño. Sin embargo, se considera el maestro de la pintura abstracta en el país. Paul Giudicelli, que murió muy joven, murió en medio de la Revolución de Abril, aquejado de posiblemente un envenenamiento por metales pesados, por el uso que
que le daba al material que usaba. Él quemaba las piezas con soplete, o sea, era un gran investigador. Yo aprendí de él eso, de la investigación, y al mismo tiempo aprendí a cuidarme un poco más, porque en esa época no había como te digo, las investigaciones necesarias para saber que tú estabas expuesto a envenenamiento por plomo o envenenamiento por otros metales. Otra de las influencias que ya la cité anteriormente, pues es la gráfica indígena nuestra. Cada vez que tú vas a una de las grandes cuevas que tenemos aquí, donde hay miles y miles de pictografías, pues eso es un constante aprender y de estudiar los diseños de esos individuos que vivían aquí realmente en un paraíso. El método de trabajo es aleatorio, es muy circunstancial, muy coyuntural. Yo tengo que cumplir una jornada laboral en el lugar donde trabajo. Es un laboratorio de productos farmacéuticos, donde soy director médico. Y el lugar de la creación te asalta en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo puedo estar en un restaurante o puedo estar ahí mismo en mi mismo trabajo y algo o alguna idea surge, alguna idea se tiene que plasmar en un papel para recordarlo luego, generalmente, y eso fue uno de los grandes enseñanzas de Domingo Liz, de tener un cuaderno en el cual uno poder cualquier idea, por descabellada que fuera, hacer nota de eso para después estudiarla con más tiempo. Una vez acabo mi jornada laboral a mediodía, pues regreso al hogar, voy al almuerzo, generalmente duermo media hora de siesta como muchos dominicanos, y entonces vengo al taller donde me quedo aproximadamente hasta las 9, a las 10 de la noche, dependiendo del trabajo que yo tenga proyectado. Hay trabajos que te envuelven de tal manera que tú no quieres irte de aquí hasta terminarlo, o por lo menos hasta avanzarlo grandemente. Y no hay hora para el trabajo, ni hay días, porque sábado, domingo, cualquier día, cuando tú tienes un trabajo que realmente te interesa, te entusiasma, pues entonces tú le das todo el tiempo necesario. Tengo una colección de cuadernos, porque cada año yo lleno aproximadamente 3 cuadernos. Ahí vas a encontrar muchas porquerías, como es natural, pero ahí se atesoran gráficas muy interesantes que a mí, esa es mi memoria gráfica, porque ya el disco duro personal está un poco lleno y entonces apelo a esos cuadernos. Pero es muy interesante porque es un proceso en el cual te coge a ti por dibujar, por decir peces hoy, y dibuja peces, te pasa un mes dibujando peces, y eso pasa. Pero tú sabes que algún día tú dibujaste peces. Cuando te presenta un trabajo que hacer con peces, entonces tú vas a esos cuadernos anteriores, comienzas a revisarlo, encuentras los peces y a veces encuentras otras cosas que te llaman más la atención. O sea que son registros visuales muy importantes para mí. Y esa colección de cuadernos es invaluable. El proceso, ya después que tú empiezas y tienes tu pared para hacer un mural, que es el área donde yo más estoy trabajando últimamente, aunque pueda hacer otras cosas como el tema de los cilindros, el tema de la ciguapa, que es una obra muy interesante que surgió también haciendo otra cosa, porque eso pasa. Tú estás haciendo otra cosa, estás trabajando con el barro y le das la vuelta a la masa de barro y haces 2 o 3 cosas y te surge una idea ahí y la terminas. Aunque tú estés haciendo un mural, deja. Y eso es interesante también en el trabajo que yo hago, que tengo la posibilidad de cambiar de cosas, de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando directamente con el barro, me canso, pero me voy a otra parte del taller a dibujar. O me voy a otra parte del taller a pintar obras que tenía antes. O sea que uno va
intercambiando el trabajo para que no sea tedioso y no te canse, porque no puedes estar el día entero sobre lo mismo. Hay que haber una diversidad de trabajo para que te mantenga entusiasmado. La mayor satisfacción que me provoca mi trabajo, lo primero es que yo me sienta conforme con lo que he hecho, que me sienta contento con haber realizado algo que sí estoy convencido de haberlo hecho. Después, otra de las satisfacciones es poder oír, muchas veces ni siquiera sin que se dé cuenta la gente, las opiniones que pueda algún tipo de trabajo mío provocar en una persona que lo ve. Cuando se mira una obra de arte, los ojos son diferentes dependiendo de cada quien que lo ve y cada quien interpreta una situación diferente. Entonces, una satisfacción inmensa es ver que la persona primero valora el trabajo que hay en la obra. O sea, que se ve que se ha hecho un trabajo, que hay todo una idea formada y llevada a la realización, con trabajo, con disciplina. Y esas son satisfacciones que uno tiene. No el ganar un premio de arte o que te paguen mucho dinero por una obra. Yo creo que esa no es la mayor satisfacción. La mayor satisfacción es interna con el trabajo que tú estás haciendo. Y ser lo suficientemente crítico para, si el trabajo no está como debe estar, destruirlo. Que es un punto a veces difícil, porque puede ser que tú hayas hecho una cosa muy buena y tú mismo no lo entiendas o no lo creas. Pero hay que ser crítico con el trabajo que uno hace. Yo veo las artes visuales como un compromiso con la realidad social, con un compromiso con enseñar, con un compromiso docente, con un compromiso que pueda motivar a los demás a entender o por lo menos a valorar el arte, que sepan que el arte tiene diferentes vertientes, que hay artes visuales en general, antes se le llamaba artes plásticas, ahora hay muchas ventanas diferentes. Está la fotografía, está el cine, está el documental dentro del cine, está la cerámica, está el dibujo, está la escultura, o sea, es muy variable. Y es importante como comunicador, algunas personas, algunos artistas transmiten y tienen la capacidad de transmitir más la denuncia social en determinada obra. Hay otros que no son tan atrevidos para denunciar una obra, con una obra un problema, pero en realidad sí uno debe buscar la forma de que haya una impronta en la sociedad, de que la gente se interese por alguna parte de tu trabajo, como es el caso del arte furtivo, que no solamente es producir una obra de arte, sino con esa obra de arte enseñarle a la gente historia, enseñarle geografía, enseñarle de su mismo entorno donde vive y que pueda ser un aporte en general al país, que es lo que al final de cuentas es lo importante. Yo valoro el reconocimiento, el premio que me ha otorgado Cultura a nombre del país, pero lo valoro con especial reconocimiento, no solo individual, sino colectivo. Y cuando digo reconocimiento colectivo, digo que la obra que yo hago, sobre todo la obra que yo hago, tiene un componente de equipo muy importante y el cual yo valoro muchísimo. El premio en premio como sí, el reconocimiento es una honra definitivamente que un artista reciba en vida el reconocimiento de su país, del Ministerio de Cultura. Yo estoy muy agradecido de ese premio, pero ese premio no es excluyente, ese premio no es mío, ese premio es de mucha gente, sobre todo la gente que me ayuda aquí en el taller. Por aquí han pasado muchos artistas importantes que han contribuido a hacer obras importantes que yo he hecho, que
finalmente, en algunos casos, es lo que yo le llamo el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque es el trabajo que realmente te ensucia en el trabajo y que finalmente no sale a la luz. O sea, son gente que se mantienen atrás, ¿verdad? Que es el caso de ustedes cuando hacen un documental y la gente que hace cine, pues nadie se da cuenta de que los camarógrafos, la gente que está atrás, es la gente que ha armado todo el proyecto, uno que ha hecho el guión y otro, o sea, es un equipo. Y en este caso, el premio se da a un equipo, y no solamente a un equipo, sino como un reconocimiento para que los jóvenes que vienen subiendo sepan, primero, que los reconocimientos no se dan a la carrera, que se necesita una trayectoria grande, una trayectoria, una dedicación, una disciplina, un trabajo que se pueda valorar en términos globales, ¿verdad? A través de muchos años, y que sí se puede, que no van un muchacho joven que apenas tiene 3, 4, 5 años, aunque sea un genio, como los hay, porque ahora tenemos la oportunidad de tener escuelas fabulosas de arte en el país, que están formando gente muy capacitada, con muchísimas condiciones técnicas, pero todo viene a su tiempo. Entonces, vuelvo y repito, no es un premio, no es un reconocimiento a un solo individuo, sino a todo un equipo y finalmente a todos los artistas plásticos del país. Ser Premio Nacional de Artes Visuales es un reconocimiento superior, es un reconocimiento que es un gran honor, es un reconocimiento que implica un compromiso, y un compromiso de, como siempre me decía mi padre, nunca te traces metas, porque el que se traza una meta llega, y llegar es detenerse. Entonces el reconocimiento no debe ser una meta, sino el principio de un trabajo todavía con más responsabilidad, con más entrega, con más pasión, que es una de las características más importantes de cualquiera que hace lo que sea. Usted tiene que tener pasión, disciplina y trabajo. Y después vendrán los reconocimientos y los premios. Me siento honrado al mismo tiempo y muy halagado de darme cuenta, porque lo supe hace muy pocas horas, que los nominados a este premio habían sido artistas o fueron artistas dominicanos de muchísimo más valía que yo. Porque estar al lado de ellos como nominado, ya simplemente eso a mí me hubiera sentido un honor grande, simplemente por estar al lado de Amable Sterling, por ejemplo, que fue uno de los nominados, o de Iván Tovar, que es el pintor dominicano para mí vivo más importante que tiene el país varón, porque le saco su comida aparte a doña Ada Balcácer. Entonces, para mí, Iván Tovar, reconocido mundialmente en el surrealismo internacional, es para mí, ha sido para mí un honor muy grande que haya sido nominado para este premio. Y también a alguien que se le dio un reconocimiento póstumo, que es y fue un artista brillante, un artista excepcional, arquitecto, ceramista, dibujante y un producto vitralista, y también con una obra pictórica impresionante, que era José Rincón Mora, que le fue dado un reconocimiento póstumo. José era un merecedor del Premio Nacional de Artes Visuales, y vuelvo y te digo, para mí ha sido un honor grande. Y igual el honor se comparte porque a mí compañeros del Grupo Proyecta, donde yo participé, pues han sido también electos como artistas escogidos como los mejores artistas visuales, como es el caso de Fernando Peña de Filló, como es el caso de Ada Balcácer
Y también como una anécdota de que el último artista que se le dio un reconocimiento el pasado año fue José Cestero, que precisamente me inicié yo con él y con otros artistas más por el año 63-64 en una buhardilla que él tenía en la Arzobispo Meriño. Y que hace apenas 6 meses estuvimos compartiendo juntos un café y en una tertulia muy agradable. Y fíjate, yo al ver la foto, que la veo ahora, veo que él fue el premio Artes Visuales el año pasado y yo este año. Una coincidencia. Por eso te digo que me siento muy honrado. Para mí el gobierno debe poner más énfasis en los artistas dominicanos, porque si bien es cierto que nosotros tenemos en todas las áreas, tenemos personas muy valiosas, porque ya lo sabemos en la ciencia, los peloteros, los voleibolistas son gente que nos trae mucho. También el arte visual tiene excelentes exponentes, sobre todo gente joven que está empujando muy fuerte y que de alguna manera el Estado debía ser un poquito más consecuente en el sentido de apoyarlos más, presentarlos más en ferias internacionales. Cuando el país se presenta, por ejemplo, en una feria de turismo, que pueda también poner algún artista, llevarlo, un artista importante, llevarlo y promoverlo como parte de lo que es el país. Porque tanto el turismo como cultura, pues pueden ir unidos muy bien para producir un impacto fuera del país y ver que aquí no solamente es sol y playa, sino que tenemos muchas cosas más. El arte furtivo es un movimiento, se ha convertido en un movimiento. ¿Y cómo empezó eso? Eso empezó prácticamente cuando yo elaboré 21 cilindros de barro, más o menos parecido a este que tenemos aquí, y los coloqué en diferentes lugares de la ciudad. Recuerdo una anécdota que el primero que coloqué, lo coloqué sobre un paso a nivel frente a una ferretería en la John F. Kennedy y se me cayó y se destruyó totalmente. Después lo pudimos armar otra vez y lo tenemos por acá. Entonces, eso quizás cuando tú estás trabajando en el arte, y eso me ha pasado mucho, que tú piensas que todo se acabó. Y es precisamente una prueba para ver la determinación que tú tienes en el proyecto que tú estás iniciando. Y yo dije, no, voy a seguir. Ya los cilindros estaban hechos, cogí el segundo cilindro, volví, lo coloqué en el mismo lugar y de ahí empecé a colocar otros en puntos importantes de la ciudad. Ese movimiento, esa acción del arte furtivo, yo lo empecé pensando o tomando como referencia los 500 años del inicio de los trabajos de la Catedral Primada de las Américas, que en 1512 fue que empezaron los trabajos y entonces en el 2012 se cumplían 500 años y quise buscarle una base para afianzar más el proyecto. Pero ¿cuál era el propósito? Yo coloqué uno en la Catedral Primada de América, en la Fortaleza, en el Alcázar de Colón, en el Baluarte del Conde, en la Plaza de la Bandera, en la Feria Ganadera, o sea, coloqué 21 cilindros. Y yo quería ver la reacción de la gente cuando pasaba por al lado de ellos. La gente a veces, la gran mayoría pasaba y no le hacía caso, algunos lo miraban con extrañeza, pero lo dejaban ahí hasta que un día se perdió uno. Cuando se perdió el cilindro yo pensé que evidentemente poco a poco se iban a perder los demás. Y me vino a la mente, ¿por qué no subir a Facebook o a las redes sociales, subir una información, decirle a la gente que hay estas piezas escondidas, o no escondidas, sino que están puestas, pero que la gente le pasa por al lado y no la ve? Porque era un ejercicio visual de observación, que yo me había dado cuenta que nosotros nos trasladamos del punto A al punto B todos los días y no ponemos atención a lo que hay. Y quería que la gente fuera más observadora. Comencé a poner pistas en las redes sociales
Y le dije a la gente, si usted lo encuentra, esa pieza, que es una pieza de arte, que es valiosa, que está firmada por mí, que es original, porque no hay dos que sean iguales, usted se va a quedar con ella. Eso fue el primer aliciente para que la gente le llamara la atención y empezara a buscar. Pero empezaba a buscar, ¿cómo empezaba a buscar? Empezaba a buscar tratando de descifrar la pista que yo le ponía. Y la pista que yo ponía eran pistas de origen histórico, de datos históricos que ellos tenían que averiguar. Por ejemplo, había puesta un cilindro cerca del parque Padre Villini, y el Padre Villini tiene un niño cargado. Sin embargo, yo preguntaba que quién era el niño que tenía cargado el Padre Villini. Y entonces el niño que tenía cargado el modelo fue Leopoldo Navarro. Ese niño que carga el Padre Villini ahí era Leopoldo Navarro. Entonces la pieza estaba escondida no en el Padre Villini, sino en la Leopoldo Navarro. Y entonces la gente con otras pistas más, pues encontraban el asunto. Ya van 4 años, se han hecho muchas piezas. Me di cuenta también que subía, porque en las redes sociales tú te vas dando cuenta y puedes medir el efecto que está produciendo lo que tú haces. Y yo decía, bueno, ya va a llegar un punto que va a ser meseta. Cuando hace meseta, evidentemente va hacia abajo. Cuando me hizo meseta, entonces empecé a ver y a preguntarme yo mismo, ¿qué hacer para volver y mantener la atención de la gente? Y lo que hice fue hacer otra pieza. ¿Y qué pieza hice? Bueno, hice varias, pero una de ellas fue, por ejemplo, el perro, una interpretación mía, una reproducción del perro taíno, que era perro mudo taíno, que le llamaban Ahón. Por aquí tengo uno. Y se hicieron estos perritos y se empezaron a esconder estos perros. Entonces la gente se volvió loca porque ya tenía un cilindro, pero no tenía el perro. Y eso, sin darme cuenta yo mismo, estaba fomentando lo que es el coleccionismo en el arte. Primero había sacado la gente de las galerías de arte para que fueran a la calle a ver arte, a buscar arte, sin saber lo que estaban buscando. Después que lo tienen en la mano, que tienen un cilindro en la mano, que tienen una pieza en la mano, entonces se dan cuenta y están palpando lo que es el arte. Y ese fue uno de las primeras enseñanzas que ha hecho esta acción. Y así siguieron otras piezas, ya se han hecho más de 50 piezas diferentes, que a cada cierto tiempo, por temporadas, se hace las acciones. Por ejemplo, cuando hay eventos importantes, simposios, o el Museo del Hombre Dominicano con frecuencia hace congresos, y entonces basándose en ese congreso nosotros escondemos piezas y la gente le da interés al congreso por un lado, empieza a buscar las piezas. O sea, ha sido un movimiento muy interesante. Inclusive una antropóloga dominicana, Pauline Custal, hizo un artículo que ha sido publicado en el Boletín 47 del Museo del Hombre, en el cual ella hace un estudio sociológico y antropológico de esta acción del arte furtivo, que a decir verdad no había sido realizado en ningún sitio en el país ni en el mundo. Después del arte furtivo se han dado algunas cosas muy, muy importantes. Las redes sociales tienen una proyección increíble. Y entonces, después de nosotros hacer eso en el 2012, apareció un norteamericano que escondía papeletas de $100 en diferentes lugares y ponía pistas para que la gente la buscara. Y después, posteriormente a eso, también se dio otro que escondía libros. Entonces, pero con una acción diferente. Tú encontrabas el libro, te lo llevaba, pero tú tenías que poner otro después. O sea, eran variables, pero todas nacidas dentro del arte furtivo. Después también se puso de moda el Pokémon Go, cuando nosotros ya habíamos hecho eso desde el año 2012. O sea que esa
hablando de satisfacción en el arte, esa es una de las satisfacciones cuando tú ves que algo que por alguna razón tú te inventas o reinventas, porque todo está inventado, es cuestión de reinventar, tú ves que tiene esa pegada. Luego de eso, una compañía importante del país que tiene mucha gente y varias secciones, me contrató para que yo hiciera algo parecido para ellos, que generalmente se hace en el zoológico o en el botánico, en un área grande, se esconden una serie de piezas y a esas piezas se le colocan unos nombres que a esa entidad, que a esa organización les interesa inculcarle a sus empleados. Por ejemplo, servicio al cliente, honorabilidad, ejercicio correcto, trato al cliente, o sea, una serie de palabras que a ellos lo motivan. Y el arte furtivo, siendo un vehículo de cultura, porque promueve entre esa gente que aprendan cosas, si están en el zoológico, tienen que conocerse todos los animales para poder encontrar las piezas, si en el botánico también aprenden a conocer las plantas, y el botánico mismo. Es curioso, pero aquí hay muchísima gente que vive aquí que no conoce el botánico, el jardín botánico, una cosa tan bella y que todos los extranjeros, todos los turistas se vuelven locos cuando ven ese pulmón que tenemos ahí. O sea que el arte furtivo ha sido una acción de mucho impacto y que ha dejado una huella positiva porque ha puesto a la gente a conocer el arte, a estar más en contacto con el arte, a conocer cultura. Por ejemplo, a veces yo le pregunto a alguien, ¿tú sabes dónde queda Mosquitisol? Y nadie sabe. Y Mosquitisol así se le llamaba a San Pedro de Macorís. Entonces la gente que vive en San Pedro de Macorís, que es un pueblo increíblemente con propiedades de primeras cosas, de primicias. Por ejemplo, ahí fue que llegó el primer avión, llegó ahí y aterrizó, no aterrizó, amarizó, porque era la Pan American, llegaba al río. Y después ahí fue que llegó el cemento, vino por ahí por primera vez. Las comunicaciones vinieron por San Pedro de Macorís y a ese pueblo se le llamaba Mosquitisol. Así yo voy buscando datos curiosos que la gente le interese. Por ejemplo, ahora me llama mucho la atención y he conversado con muchos amigos porque veo cómo en España, por ejemplo, está la Ruta de Santiago, una ruta que en el año 1970 ellos van a ver un santo, que es San Santiago. En el 1970 fueron 68 peregrinos a hacer la ruta de Santiago. El año pasado fueron 300.000 peregrinos. Entonces yo digo, ¿cómo es que nosotros aquí no tenemos la ruta de Colón? Que es una ruta tan interesante porque cuando Colón llega a la Isabela y funda la Isabela, se mete para ver la isla por dentro y sale con un escuadrón de 300 y pico de hombres a caballo, con toda la parafernalia de un ejército, para cruzar por ahí ayudado por los indios y hace una ruta. Entonces, esa es una ruta que se le puede sacar muchísimo beneficio desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico. Dentro de la misma ruta hay algo que se llama la ruta del casabe, donde hay muchísima gente que hace casabe y es muy interesante. A nosotros eso a veces, como nosotros vivimos aquí, lo tenemos y lo vemos todos los días, no nos da importancia, pero el extranjero que viene aquí se vuelve loco con una mata de lechosa, llena de lechosa, y comienza a tirarle fotos y tú dices, pero estará loco. No, es que nunca ha visto eso. Entonces, ese tipo de cosas es lo que motiva a que uno piense en qué grande puede ser el país, en cómo le podemos sacar mucho beneficio y al mismo tiempo apoyado de la cultura. Una ruta, por ejemplo, hecha para que la gente la visite, pues ahí intervienen los pintores, ahí intervienen lo visual, ahí intervienen los fotógrafos, o sea, presentan, hay paisajes bellísimos en esa zona. O sea, ese tipo de cosas es lo que realmente me motiva a que el arte no sea estático, que el arte sea socialmente ayudando al país, que tenga una impronta en el país.
Y el arte furtivo ha hecho eso.